Buen día a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Arturo Patiño del Young America's Business Trust y el día de hoy me complace el presentar al señor Maximiliano Campos, quien será nuestro ponente de esta presentación. Como breve semblanza profesional, el señor Campos es desde octubre del 2009 jefe principal de la División de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la Organización de los Estados Americanos y anteriormente fue secretario ejecutivo para el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, la cual es una agencia del Sistema de Integración Centroamericana especializada en la gestión integrada de recursos hídricos, hidráulica meteorológica y el clima. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la presencia de nuestra audiencia y la presencia del señor Maximiliano Campos. Y también recordarle a la audiencia que al final de esta presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas en la cual podrán compartir todas sus dudas y comentarios al respecto a este tema. Bueno, sin nada más que decir, les cedo la palabra al señor Maximiliano Campos. Señor Campos, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas, muchas gracias Arturo, y un gusto estar con todos ustedes en este seminario. Em, Vamos a tratar de tomarnos unos 35 minutos en esta presentación, que es básicamente es una orientación general que podría ayudarles a ustedes para trabajar un poquito en estas ideas sobre innovación en dos temas específicos, como tiene que ver el tema del acceso al agua limpia para consumo a través de algunas prácticas conocidas y que u otras que se pudieran ser parte de ese nuevo ingenio que necesitamos para hacerle frente a los desafíos, y luego también el uso eficiente del agua para la agricultura, que como verán ustedes a través de la presentación compite con muchos otros usos, y ante el crecimiento de la población pues ciertamente es un tema que vamos a tener que trabajar con mucho talento joven en los próximos años. Bien, entonces, tal vez para empezar vamos a mencionar que esta presentación es parte de algunas de las experiencias que hemos venido recogiendo en las Américas a través de los últimos 50 años que la OEA ha venido trabajando. También he tomado algunas experiencias de otras fuentes que trabajan en el tema en las Américas, básicamente, pues para que a ustedes les sirva. Sin embargo, sí les tengo que decir que habrán muchos temas que tal vez nos queden un poquito sin abordar muy profundamente, pero que a través de mi correo electrónico o por alguna otra vía podamos tratar de asesorarlos y apoyarlos con muchísimo gusto. Mi correo es mcampos@oas.org. Entonces, por en caso de que quisieran, nada más se identifican que son, fueron parte del seminario y que tienen algunas preguntas o algunas cosas que les gustaría que les apoyáramos a explorar. Y obviamente a través de toda la plataforma de YABT lo podemos también abordar. Entonces, siempre será un gusto poderles ayudar por esas partes. Vamos a hablar un poquitito de lo que son los desafíos hídricos, como tratamos de llamarles como un nombre general, y básicamente podemos conversar sobre esos desafíos desde la perspectiva global y también desde la perspectiva más local. Vamos a hablar sobre los recursos hídricos y su gestión integrada, más que todo con la visión de la oferta y la demanda del agua. Vamos a ponerles algunos ejemplos de Centroamérica, que son algunos que tenemos un poco más a la mano acá para ejemplificar, pero igualmente conforme sus preguntas vayan dándose, entonces podríamos ir tocando algunos otros temas del Caribe, Centroamérica, México, etcétera, donde ustedes quisieran. Y si no tenemos la respuesta precisa para eso, pues buscaríamos cómo darle a través de los correos poder darle alguna orientación más precisa para las zonas y las regiones que ustedes viven. La gobernanza hídrica y la gestión integral de recursos hídricos es un tema, tal vez el tema más relevante del agua hoy día en el mundo. Básicamente la gestión integral de recursos es un gran vehículo para promover desarrollo y sostenibilidad, pero ciertamente si no entendemos cómo esa gestión integrada opera desde el punto de vista de la gobernanza, que tiene que ver con los marcos legales, institucionales, participación, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo mecanismos financieros innovadores para que la gestión integrada se dé, pues ciertamente estamos muy limitados. Yo siempre digo que la gestión integrada del recurso hídrico es un vehículo y la gobernanza y la gobernabilidad son la carretera sobre la cual transita ese vehículo. Entonces es importante tener ambos elementos porque no podemos tener carreteras sin carros y
carros sin carretera pues tampoco funciona. Entonces creo que el ejemplo vale la pena, ¿no? Vamos a hablar de esas experiencias que ya les decía que teníamos, pueden ser las de Centroamérica, algunas de Sudamérica o México que ustedes quisieran que abordáramos y por supuesto que hay temas emergentes en gestión del agua que están hoy día ganando mucho espacio, el tema de la minería, el agua, la contaminación de mercurio en el agua potable en algunas partes de Sudamérica, los Andes, etcétera, son temas que se han venido discutiendo bastante bien. Entonces, para empezar, empecemos conversando desde lo más macro, desde lo global. Empecemos discutiendo de que nosotros como planeta enfrentamos una gran cantidad de desafíos que tienen que ver básicamente con circunstancias globales, que no necesariamente tienen que ver con las cosas que suceden en el ámbito municipal, en el ámbito comunitario, en el ámbito local. Y todos estos grandes desafíos globales están englobados en un tema que nosotros conocemos como el cambio global. Y nos podemos poner a pensar cómo podemos abordar esto. Bueno, tal vez lo primero que deberíamos mencionar es que en los últimos 10, 15 años, la primera parte de este siglo XXI que estamos estrenando, hemos enfrentado una serie de crisis que no solamente tienen que ver con el agua, sino que tienen que ver con otros sectores donde el agua los transversaliza. Por ejemplo, el tema de la energía. Hemos estado viviendo en los últimos años una gran problemática alrededor de las energías, especialmente energías fósiles versus energías renovables, grandes debates alrededor de los temas, hay economías de algunos de los países pequeños inclusive que le han apostado hace muchos años a la energía renovable, pero que lo han dejado de hacer en el pasado reciente y a principios de siglo enfrentaron los incrementos de los precios de los combustibles fósiles y sus economías han sido severamente afectadas con implicaciones en lo social y sobre todo en el aprovechamiento del recurso para producir alimentos, etcétera. Tenemos crisis financieras como las que vivimos a principios de siglo, esas crisis inmobiliarias, etcétera, que también ponen una presión adicional en la gestión del agua porque las finanzas dedicadas para las inversiones de obras hidráulicas en gran medida cada vez se limitan más por el nivel de endeudamiento de los países que tienen y la posibilidad de acceder a esos fondos, dando como resultado que los países para invertir en obras asociadas con el tema del agua, pues ciertamente tengan que salir a buscar bancos de alto costo que realmente ponen más presión sobre su sociedad y sobre su economía. Entonces, hay una correlación entre estas diferentes cosas. El tema de la salud humana. ¿Cuántas crisis hemos tenido, no solamente en América, sino en todo el planeta asociados a enfermedades asociadas al tema hídrico? Hay una gran cantidad de ellas, la polio, el cólera, etcétera, que realmente tienen que ver también con el agua. La crisis climática, que dentro de unas semanas vamos a estar completamente inmersos en una gran discusión planetaria alrededor de los acuerdos de París para reducción de emisiones y adaptación al cambio climático, la crisis alimentaria, que es uno de los temas que ustedes tienen como tarea de enfrentar a través de lo suficiente el agua para los procesos de la agricultura y que ciertamente al ir creciendo la población pues vamos a requerir más espacio y más producción de alimentos para hacerle frente a esa creciente demanda y ahí es donde el agua pues ciertamente transversaliza todos estos temas y estos grandes desafíos. Entonces, de alguna forma analicemos cuál es el escenario que nosotros podemos imaginarnos en un futuro cercano, digamos unos 15 años. Bueno, empecemos por la parte económica, hablamos de las crisis económicas, etcétera, y vemos que ciertamente la economía del planeta, las proyecciones indican que va a continuar creciendo y, por ejemplo, dentro de unos 15 años el crecimiento económico va a ser, podría ser, digamos, de un 50%. Eso implica también que lo que se trata de la movilización de las personas hacia las ciudades, especialmente en América Latina, que es una región que es cada día más urbana, que demandará posiblemente muchísimo más servicios, tanto de alimentos como de agua, etcétera, energía. Entonces, es en esas grandes ciudades, es en esas ciudades donde se produce el 80% de la producción de bienes, que consumen un 70% de la energía global y, por supuesto, un gran porcentaje de los gases de efecto invernadero y las emisiones se producen en esos consumos energéticos y de transporte, casi como un 70% de acuerdo a las estadísticas. También es un tema interesante el hecho de que 2.500 millones se proyectan en los próximos 15 años acceder a la clase media. Cuando se accede a la clase media también aumentan los patrones de consumo que hoy día, pues, como le llaman business as usual, son insostenibles y eso aumenta la presión sobre los diferentes recursos naturales, llámense
los recursos hídricos, llámense los recursos para producir alimentos, llámense los recursos asociados a la producción, asociados con la extracción y cuestiones de este tipo, ¿no? Y obviamente todo esto puede generar un aumento potencial en lo que es la conflictividad, particularmente en aquellos recursos que se encuentran en transfronteras, en vista de que tenemos pocos acuerdos transfronterizos que ciertamente nos ayuden a abordar el tema del uso compartido de los recursos naturales. Entonces, ese consumo excesivo de recursos naturales también tiene un efecto en los ecosistemas que brindan una gran cantidad de servicios a los seres humanos, a las personas. Todavía tenemos millones de personas sin acceso a los servicios de agua potable y de electricidad, particularmente que sean asequibles, ¿verdad? Tenemos la presión sobre los sistemas, los ecosistemas que yo les he mencionado que aumentan exponencialmente, y pues ciertamente los gobiernos y las sociedades no van a poder frente a una serie de impactos que son causados por una gran cantidad de desastres naturales, muchos de ellos en un porcentaje altísimo asociados al agua. Menciono el caso de Centroamérica, lo veremos más adelante, donde más o menos el 80% de los desastres están asociados a los recursos hídricos, al agua básicamente, ¿verdad? Y obviamente eso aumenta la presión en los sistemas de gobierno, llámese gobiernos centrales, gobiernos federales, gobiernos comunitarios, gobiernos locales, etcétera. Entonces, porque siempre existe la tendencia en muchos de nuestros países de que todo lo tiene que solucionar el gobierno, y es ahí donde la gobernanza y la gobernabilidad tienen una oportunidad interesante. Pero antes de saltar a esto, pensemos que esos desafíos globales se componen al final de cuentas de una gran cantidad de desafíos locales, regionales, hemisféricos y que al final de cuentas son globales. El mejor ejemplo es el calentamiento global, que parte de nuestras dinámicas locales y que tienen una incidencia en lo global. Entonces, cada acción que se hace, en el caso de la deforestación, en el caso de la utilización de los combustibles fósiles, tanto para producir energía como para transporte masivo en las grandes ciudades particularmente, y la gran cantidad de gases que se emiten desde lo local, pues ciertamente tienen una implicación global en el calentamiento atmosférico y su asociado cambio climático y los impactos que ya todos ustedes han escuchado. Pero uno de los factores que también nos determinan desde lo global y que yo le llamo un determinante fundamental, es el asociado a la población del planeta. Y es un hecho de que es un tema un poco tabú, donde muchos no quieren abordarlo con tanta determinación, pero que si bien es cierto, es un determinante fundamental, porque entre más seamos, más bienes y servicios vamos a demandar, más recursos y por lo tanto más presión sobre toda la naturaleza, y obviamente hay que hacerle frente a esa situación. Entonces, no es nuestra tarea conversar sobre cómo reducir o cómo controlar el crecimiento tan desmedido de la población, pero ciertamente es importante tenerlo en cuenta como un gran determinante. En el caso de la población del mundo, cómo ésta crece y cómo se asocia por continente en relación al agua, este es un esquema bastante interesante porque nos pone de manifiesto cómo ciertamente nuestro hemisferio, nuestro continente americano, ciertamente todavía está en un balance muy positivo entre la cantidad de gentes que tenemos versus la cantidad de agua que tenemos, comparado con otros continentes como Europa, que únicamente tiene una relación de 8% contra un 13% de población. Otro continente también en severo estrés es África y Asia también. Entonces, como quiera que sea, hay una relación directa entre lo que es la disponibilidad hídrica versus la población mundial, y la América sigue siendo la tierra de las oportunidades en cuanto al agua, porque su disponibilidad es bastante mayor y su extracción no es tan grande como para hacer frente a esa disponibilidad que nosotros tenemos. Un tema que es bastante interesante de abordar cuando empezamos a pensar en cuál es el espacio o cuáles las formas de hacer suficiente agua para la agricultura, que tenemos que considerar es con quién competirían sectores como la agricultura o el agua potable por los recursos del futuro. Y este es un ejemplo importante que hace algunos años se ha venido desarrollando bajo el tema de Nexus Agua y Energía. Es un tema bastante emergente, diría yo, y que tiene que ver un poco con ese aumento de la población. Aquí hay un par de escenarios de la literatura
a través de las estadísticas del Banco Mundial, que nos muestran que si para el año 2035 las condiciones de crecimiento económico y poblacional se mantienen, vamos a alcanzar más o menos unos 8 millones, para el 2050 unos 9 billones de personas, de habitantes en el planeta, y obviamente que para hacerle frente a ese crecimiento de la población desde el punto de vista energético, para el año 2035, con esos 8 billones, pues necesitamos incrementar el consumo se va a incrementar aproximadamente en un 35% comparado con la línea base del año 2010, lo cual tiene una presión adicional sobre el recurso hídrico, que el cual tendrá que aumentar su consumo en un 85% solo para hacerle frente a esta mayor demanda energética, ¿verdad? Lo cual pone una presión adicional en un recurso finito, el cual es el recurso hídrico. Entonces, cuando estamos pensando en expansión, en innovación, en el tema de la agricultura, tenemos que también imaginarnos que tenemos otros sectores que van a competir por esa misma agua que nosotros queremos usar para la producción de alimentos. Entonces, cuando pensamos en emprendimientos, en innovación, la eficiencia en el uso del agua es fundamental, especialmente en lo que son sistemas de riego. Ahora bien, si nos concentráramos solamente en América Latina y usamos el escenario generado por el Banco Mundial para el año 2050, ciertamente América Latina, al convertirse en una región más urbana, la presión sobre el sector energético va a ser tremendamente grande. Y se estima que la relación entre el año 2012 y el año 2050 va a crecer en más o menos un 550% la generación de electricidad, lo cual pondría un estrés para el uso del agua potable solo para el sector eléctrico de un 360%. Entonces, con esas cifras ya ustedes se pueden imaginar cómo un sector como la agricultura se va a ir viendo también comprimido por la demanda que va a exigir otros sectores que muchas veces son fundamentales y bastante rentables desde el punto de vista económico. Ahora, pongamos algunos factores básicos para entender con qué contamos en las Américas. Les he dicho, bueno, que tenemos una región privilegiada con mucha agua, ¿verdad? Tenemos más o menos 25.000 kilómetros cúbicos por año y una extracción bastante reducida para uso doméstico, industrial y agrícola principalmente de un 3%. Entonces, todos ustedes dirían, bueno, chao, es suficiente, con eso tenemos, porque con eso sabemos que tenemos tanta agua y una extracción tan pequeña que ciertamente no vamos a tener ningún problema. La realidad no es esa y pronto vamos a ver por qué. Primero, entendamos también que si nos restringimos un poco nuestro escenario al área de América Latina y el Caribe, somos una región donde la tercera parte de los recursos renovables del mundo existen, es apenas un 15% del territorio global, es un porcentaje que no alcanza en el 10% de la población mundial y donde recibe más o menos el 30% de la lluvia de todo el planeta, lo cual, vean ustedes que sigue siendo un hemisferio, aunque por sus regiones también visto, sumamente privilegiado. Y esta es un poquito la distribución desde el punto de vista global para que ustedes puedan tomar en consideración Sudamérica, Norteamérica, y en Sudamérica está incluido el Caribe con Centroamérica, comparado con algunas otras regiones del mundo que ciertamente son tremendamente insuficientes en el tema hídrico. Pero bien, ¿dónde empiezan a complicarse el panorama y el escenario para nosotros, para las diferentes aplicaciones, ya sea para agua potable, para consumo humano o para los procesos de la agricultura? Tenemos que entender que la distribución del agua en nuestro continente es bastante desigual, es muy heterogénea y esa disponibilidad está también sujeta a la presión de las industrias extractivas para la producción de alimentos de los sectores agrícolas. Tenemos gran cantidad de deforestación y la destrucción de muchas de nuestras cuencas que nos sirven de captación y recarga, especialmente para los acuíferos que son de alguna forma la gran reserva hídrica de nuestro hemisferio. Entonces, desde ese punto de vista, pues es importante tomar en cuenta que a pesar de que tenemos mucha agua, las presiones sobre recursos son enormes. Aspecto interesante es un avance significativo que la América tiene y es su entendimiento y conocimiento sobre los acuíferos de transfrontera.
tenemos más o menos unos 74 acuíferos entre las fronteras de nuestros países, pero ciertamente una de las limitaciones que nosotros tenemos en cuanto al potencial uso de los acuíferos para hacerle frente a la demanda creciente es que no tenemos acuerdos transfronterizos. Las leyes de recursos hídricos o leyes asociadas, la institucionalidad y las inversiones que se hacen y la participación de nuestra sociedad y transparencia, que es la gobernanza nuevamente, se limita mucho a los territorios puramente nacionales. No tenemos muchos acuerdos más que unos pocos como los de los Cuenca del Plata, el acuífero guaraní, etcétera, donde se incorporan ya protección, conservación y uso sostenible de los recursos que comparten subterráneos, ¿verdad? Que son los acuíferos, para los diferentes países. Entonces, desde ese punto de vista, eso es algo que hay que trabajar mucho a futuro. Hay un factor de riesgo para el sector hídrico y tiene que ver con el cambio climático y más adelante les voy a mencionar dos, tres cosas alrededor de eso que pueden ser importantes, porque ciertamente la disponibilidad de los recursos hídricos va a verse alterada por este calentamiento global y esos impactos del cambio climático en esa disponibilidad. O sea, que sectores como la hidroelectricidad, la provisión de agua potable, la disponibilidad para riego y otros sectores productivos, incluyendo el movimiento de barcos en canales como el de Panamá, va a ser y tener un efecto importante. Y de nuevo, recalco la importancia de la relación desastres versus agua y clima. Y ahí es a donde entra un nuevo factor que quiero describirles. Y es el tema de la climodependencia del agua, ¿verdad? Pero hablemos de la gestión integrada de los recursos hídricos, cómo se ve básicamente los análisis que nosotros tenemos que hacer a la hora de considerar proyectos de innovación para el uso de agua limpia y para proyectos de agricultura. Pensemos que el agua está determinada por una oferta y está asociada a una demanda. Podemos ver la oferta y la demanda del agua como los elementos fundamentales para trabajar en la gestión integral del recurso hídrico. Y estas son fotos muy lindas que nos dicen, bueno, dónde está el agua, de dónde viene, la lluvia, etcétera. Y estos son algunos factores de la demanda para mover los barcos, para el turismo, para consumo de agua potable, para producir energía o para producir alimentos. Esos son algunos datos de Centroamérica que quería compartirles como una ilustración. Nosotros hablamos que la oferta hídrica la podemos expresar en un concepto que le llamamos capital hídrico, que básicamente es la cantidad de recursos que a través de la lluvia se depositan sobre un país, sobre una cuenca. Entonces hay que imaginarse como un cuadrito el espacio país y el agua que está cayendo. No estamos considerando el agua que se mueve entre las fronteras, solamente el agua que existe sobre los países. Y entonces vemos que hay países muy desarrollados como los Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda, Suiza, etcétera, que tienen cantidades, tienen capitales hídricos relativamente bajos, pero que hacen un gran aprovechamiento. El capital hídrico expresado aquí en estos datos es básicamente esa cantidad de agua que yo les he descrito sobre esta cajita, que se llama un país, dividido entre el número de habitantes. Entonces es un indicador bastante interesante que nos permite comparar, por ejemplo, el agua que tiene Honduras, el capital hídrico que tiene Honduras, versus el capital hídrico que tiene Brasil, o podemos comparar el capital hídrico de Belice, que es enorme, porque tiene una población muy pequeña y tiene una cantidad de agua bastante importante con respecto a, por ejemplo, que tiene el Reino Unido, ¿verdad? Entonces, si tomamos el promedio de Centroamérica, podemos hacer comparaciones porcentuales entre países más desarrollados que los mismos países centroamericanos. Esto que nos sirva, pues, como un ejemplo de cómo se mide el agua, a pesar de que muchas de las estadísticas del agua son tomadas con metodologías diferentes y son entornos relativos, pero esto es uno de los indicadores, digamos, que nos pueden ayudar un poco más a comprender el patrón. Ahora, este capital hídrico que les estoy mencionando depende de un factor importante. Esa oferta hídrica es clima dependiente en toda la América y por eso es que tenemos regiones donde tenemos mucha agua y por eso tenemos regiones donde hay muy poca agua. Y básicamente el clima en las Américas depende de varios factores. Uno es el tema de la variabilidad del clima. Cuando estamos hablando de la variabilidad del clima, estamos hablando de fenómenos, por ejemplo, como el Niño, que es el fenómeno que está afectando a todo el planeta en este momento durante los últimos 14, 18 meses y que va a continuar por unos 6 meses más de acuerdo a los pronósticos climáticos. Y obviamente que esa variabilidad climática, que es algo natural que tiene el planeta, no es algo que ha provocado el hombre, es lo que se llama
la variabilidad en el clima, variabilidad natural en el clima, también puede ser exacerbada por, ahora sí, la intervención del hombre en el planeta a través de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que nosotros llamamos calentamiento global y cambio climático, donde los patrones de lluvia se alteran, donde se aumentan los eventos extremos. Y aquí, si me devuelvo a la variabilidad climática, les recuerdo que es un fenómeno que produce los más sonados extremos climáticos, llámese sequías o llámense inundaciones. Si a estos dos factores le sumamos que la calidad del agua con la que contamos está exponencialmente, la contaminación del agua está creciendo exponencialmente, ciertamente estamos hablando de un recurso, a pesar de ser abundante en las Américas, limitado en cuanto a su disponibilidad para los usos que nosotros quisiéramos, llámense para hacerle frente al consumo humano o llámese para el tema de la agricultura. Un clip aquí chiquitito nada más que les quiero dejar, un poquito sobre el fenómeno del niño, ¿verdad? Que básicamente científicamente se conoce como el ENOS, que básicamente es el Niño Oscilación del Sur, donde es un fenómeno de interacción océano-atmósfera, bastante estudiado y que no tiene una periodicidad definida, pero que se establece más o menos entre cada 7 u 8 años con diferentes intensidades. Tenemos un fenómeno que se llama el niño y un fenómeno que se llama la niña, que son fenómenos opuestos. Uno es asociado al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico tropical, donde se produce una gran alteración del clima, y lo otro es más bien un enfriamiento de esas aguas del Pacífico tropical, donde son otros sistemas que se dan. Entonces, cuando hablamos de que la oferta del agua es clima dependiente, tenemos los aportes de la variabilidad climática, pero también tenemos muchos otros fenómenos que también hacen de el agua en un lugar con respecto a su clima, la interacción entre el clima tropical, el aire tropical, la humedad de los trópicos con relación al aire frío que se desplaza desde los polos y lo que se llaman los frentes, que es básicamente la zona de interacción entre ambos sectores, que básicamente son líneas de mucha tormenta, de mucha precipitación, que ciertamente contribuyen enormemente a llenar las represas, etcétera. La zona de convergencia intertropical, que es donde los vientos alisios del norte y del sur se juntan y forman una gran zona de nubosidad y alta precipitación, y que le da razón a la gran biodiversidad que existe en toda esta cinturón tropical con respecto obviamente a la naturaleza, sus ecosistemas, etcétera. Y obviamente cuando hablamos del clima no podemos dejar de hablar de los huracanes, las tormentas tropicales y las depresiones. Todo eso es una familia que se llaman ciclones tropicales que básicamente tienen un efecto fundamental bastante destructivo, pero también son los fenómenos que llenan las grandes represas para ser utilizadas luego para generación de electricidad y para consumo de agua potable y sistemas de riego, etcétera. O sea que al final de cuentas lo que tenemos nosotros es una altísima dependencia en lo que es el uso del aprovechamiento y disponibilidad hídrica. El fenómeno del niño es un trastorno climático, un aspecto importante, y aquí es a donde viene ya la parte más fina de lo que cuando pensamos en emprendimientos que tenemos que entender, es que por ejemplo cuando tenemos los fenómenos del niño y hay una diferencia en el clima normal de las regiones, por ejemplo los huracanes se producen menos en la cuenca del Caribe, en el Atlántico, y eso ciertamente la disponibilidad hídrica cambia, produciendo una gran cantidad de sequías. Y este es el ejemplo centroamericano, donde esta zona que ven ustedes aquí, a lo largo del Pacífico centroamericano, desde el Arco Seco de Panamá, pasando por la zona de Guanacaste, el noroeste costarricense, todo el Pacífico nicaragüense, centro y Pacífico de Honduras, Pacífico de El Salvador, Guatemala, sur de México, etcétera. Todo lo que se llama la vertiente Pacífico centroamericana tiene un efecto significativo y es una sequía enorme que se produce como la que se está viviendo hoy día. Y aquí ustedes pueden ver unas fotos en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, las grandes pérdidas que se están produciendo en la agricultura, en la pesca, en la ganadería, básicamente en todos los sectores, en la provisión de agua potable, necesidades de las familias que lo están viviendo. Pero eso se extiende a Colombia, a Ecuador y a muchos otros países donde los fenómenos están teniendo un gran efecto, en el oeste de los Estados Unidos. Es muy conocido el tema de la sequía en California, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, hay que
tomar en cuenta que son fenómenos que afectan no solamente los países en vía de desarrollo, países más pobres, sino también a los países más desarrollados, cuyas economías pues ya son un poquito más resilientes a esos fenómenos, pero aún así la severidad es bastante grande. Pero no solamente los fenómenos de la variabilidad del clima, que como les decía, son fenómenos naturales que tiene el planeta, ahí es donde el hombre no ha intervenido, pero que sí se puede ser exacerbado por el cambio climático, tienen también un efecto sobre los grandes negocios, o sea que no es solamente los países con mayores limitaciones económicas, sino también hay países que han hecho un negocio, por ejemplo, el caso del Canal de Panamá, donde los fenómenos del niño asociados con sus impactos, digamos, llamémoslo sequías, tienen un papel importante. Entonces, para conocer un poco cómo estos grandes sistemas megaeconómicos también se adaptan, es importante tomar en cuenta que para mover un barco de un lado al otro del canal del Océano Pacífico al Caribe o viceversa, ciertamente podemos estar hablando de cifras hasta de $250,000 dependiendo del calado del barco. Pero cuando tenemos un fenómeno del niño como el que tuvimos en el 97-98 y como el que estamos teniendo en este momento, el nivel permisivo, que es ¿verdad? Expresado en la línea verde, eh, nos indica que hay meses en los cuales la cantidad de agua disponible para mover los barcos de un lado al otro ciertamente es tan limitada que tenemos que adaptarnos a esa nueva condición, porque no tenemos agua suficiente para mover los barcos, o sea que las pérdidas son monstruosas para la autoridad del Canal de Panamá. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Ellos se han adaptado a esta condición y en vez de poner barcos de gran calado, que ocupan mucha agua para ser trasladados de un lado al otro, han empezado a utilizar barcos de menor calado y se cobra por barco y no por calado. Entonces el negocio, en vez de ser una pérdida, es también una oportunidad de negocios que le significa mayor rentabilidad al canal y de tal manera que no pierde a pesar de que es un fenómeno. Es un claro ejemplo de adaptación a una condición de clima cambiante, que parte de una idea innovadora y también de una oportunidad. Esto es un ejemplo así muy breve que quería ponerles porque el canal de Panamá está en proceso de una ampliación, de una gran ampliación, donde hay esclusas muchísimo más grandes que requieren una cantidad de agua mayor de acuerdo a la visión que nosotros podamos tener desde afuera, pero ciertamente el diseño hidráulico que se planteó fue un tal que usa un 7% menos de agua porque recicla mucho del agua que se usa a la hora de trasladar los barcos. Entonces también, perdón, estas son ideas interesantes que parten de la innovación, de la tecnología, de la ingeniería, de la hidráulica, en favor de un negocio altamente rentable en esa zona. Hay otros temas que también afectan todo lo que es la disponibilidad hídrica y uno de ellos, obviamente, hemos mencionado, es el tema de la influencia antropogénica en el clima, o sea, cuando el hombre interviene a través de diferentes actividades, y aquí estamos hablando, bueno, de la quema de combustibles fósiles para producir energía, del cambio en el uso de la tierra, de la deforestación, estamos hablando del sector transporte, y los grandes quemas de grandes cantidades de materiales que se suceden día a día en nuestro hemisferio. Y solo para ponerlos en el antecedente correcto, este es un resultado del quinto reporte de evaluación del panel de expertos de las Naciones Unidas de Cambio Climático, donde nos dice claramente que si observamos las temperaturas, la tendencia de temperatura desde el año 1900 al pasado reciente, 2012, ciertamente las Américas ya tiene una afectación importante que puede ir desde el 1 a 2 grados centígrados, produciendo esto alteraciones climáticas importantes. Si nosotros modelamos esas tendencias a futuro hacia lo que podría ser finales del próximo, perdón, de finales de este siglo, al periodo entre 2080 o 2100, pues ciertamente un escenario, un modelo que bajo un escenario conservador nos pone de manifiesto que hasta 2 grados podemos tener y en las Américas pues también aquí estamos viendo un escenario más pesimista para el mismo periodo, finales del siglo XXI, donde la temperatura podría alcanzar entre 4 y 6 grados más de lo que tenemos ahora, lo cual es un aspecto desastroso. Esta presentación tiene, no sé, 60, 70 láminas, las cuales no voy a pasar a todas, pero yo sé que están a disposición de ustedes para que ustedes también conozcan algunas de las técnicas que se usan para realizar este tipo de modelaje, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con cómo trasladar de la expresión más global que es esta a una expresión más local bajo una técnica que se llama downscaling, donde intervienen múltiples factores. Todo eso lo dejamos ahí para que
para la referencia que ustedes. Pero también hay una gran cantidad de metodologías que se usan para monitorear tanto el cambio como la variabilidad climática que las Américas está trabajando fuertemente. Obviamente los impactos del cambio climático los vamos a sentir o ya los estamos sintiendo. Bueno, en el caso de la agricultura eso es muy importante, el caso de la biodiversidad, la pérdida de las especies, la salud humana, enfermedades que antes no se producían en algunas zonas ya están alcanzando zonas muchísimo de mayor elevación, donde la temperatura ha cambiado, los recursos hídricos, la disponibilidad, los recursos marinos costeros, ciertamente el aumento del nivel del mar va a producir un montón de problemas, incluyendo la intrusión salina, el poco aprovechamiento de los pozos costeros para agua potable, para las comunidades costeras y obviamente lo que sería tener fenómenos ciclónicos más severos afectando grandes regiones y poblaciones, ¿no? O sea que al final de cuentas, tanto Centroamérica como toda la América somos una región altísimamente vulnerable al cambio climático. Nada más concluyo mencionándoles que hay unas atribuciones que ya son sólidas y contundentes, como dice acá. Es lo que la base científica establece hoy día y sobre la cual no va a evolucionar más en los próximos años. Y es que básicamente hay algunos temas en los cuales ya no hay discusión. Los impactos se dan y hay que tomar medidas al respecto. Voy a hacer mención a dos de ellos. Uno tiene que ver con el retroceso de los glaciares andinos, para Sudamérica particularmente, la zona andina, y otros también los retrocesos de los glaciares en algunas zonas de Norteamérica. Y particularmente eso es importante porque todos los sistemas productivos de ambas regiones están asociados al agua disponible de la fusión de estos glaciares de alguna forma. Entonces, ciertamente eso es algo cuando estamos hablando de innovación para acceder al agua para consumo o innovación para uso eficiente del agua para procesos de agricultura, vamos a contar con un escenario diferente. Y obviamente cuando estamos hablando de estados insulares, estamos hablando de muchos otros impactos que se pudieran asociar al tema del agua, ¿verdad? Entonces aquí les van a quedar algunos otros ejemplos por si quieren ir en más detalles, pues, se pueden hablar de los ejemplos en ecosistemas y los ejemplos de los eventos extremos también. Bien, esta lámina que tengo aquí se deriva un poco del pensamiento que les acabo de dar hace unos minutos, que es el relacionamiento entre los temas asociados a esa variabilidad natural que tiene el clima con lo que tiene que ver con los escenarios de cambio climático que los diferentes países han venido construyendo. Hay una gran cantidad de prácticas, experiencias y lecciones que en las Américas hemos podido tener. Sin embargo, no he visto todavía una sistematización a través de un kit, de una web, de algo parecido que pudiera contribuir a la orientación de políticas para agricultura, para agua potable, para diversidad, energía o inclusive para gestión del riesgo. Hay ejemplos aislados de buenas prácticas en energía, experiencias en agricultura, etcétera, pero algo que sistematice los diferentes sectores y cómo entre ellos compiten bajo escenarios de diferentes no existen ni a nivel local ni a nivel regional que nos puedan servir para el tema de la adaptación. Esta podría ser una idea interesante para innovar pensando en sectores como la agricultura o en sectores como el agua potable. Cómo armar este tipo de displays y para llegarle a los tomadores de decisiones, tanto regionales como locales, nacionales, etcétera, para poder tomar decisiones. Es un aspecto interesante. Hemos visto todo lo que afecta a la oferta del agua. Podemos mencionar muy brevemente algo que ya todos ustedes conocen y es lo que es asociado a la demanda del agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la demanda del agua, ese es el paisaje que todos ustedes podrán concluir para qué sirve y por dónde viene, pero básicamente está determinado por los factores del crecimiento de la población y nosotros podemos modelar crecimientos por país de una forma u otra y podemos saber cómo la demanda de nuestros países va a ir aumentando en función a cómo crece la población, pero también tenemos que asociarlo con cómo también tenemos que vamos a tener más población, ¿verdad? Vamos a tener que producir más alimentos y vamos a tener que enfrentar entonces regiones que no necesariamente tienen la disponibilidad hídrica que muchas otras tienen por la lluvia y que vamos a tener que enfrentar la problemática del riego también, sobre todo un área muy demandante. También podemos ver la demanda desde el punto de vista de la producción de hidroelectricidad, que es un sector, como ya les he mencionado, en el nexo de agua y energía
tremendamente demandante y que va a competir muchísimo. Si resumimos, nosotros podemos decir que tenemos grandes determinantes globales y el ejemplo de estos primeros 15 años del siglo XXI son una muestra clara de cómo vamos a seguir viendo para las futuras generaciones y los futuros años de este siglo nuestro planeta. Es un hecho, la contaminación de los cuerpos de agua ha ido aumentando exponencialmente y es poco lo que se está haciendo al respecto, por lo que es interesante ideas de cómo poder acceder al agua limpia, pero sobre todo cómo reciclar y transformar el agua contaminada en agua útil de manera tal de que reduzcamos el impacto tanto para la salud como y podamos tener un mejor aprovechamiento. Y también, obviamente, que mucha de esa agua puede ser utilizada para turismo, recreación, para transporte y electricidad. Y finalmente también tenemos las variaciones en la oferta debido al cambio de la variedad climática que me he extendido explicándoles y todo lo que tiene que ver con el aumento de la demanda para producir alimentos, biocombustibles, hidroelectricidad para servicios de agua potable. Pero básicamente, cuando hablamos de la situación y los principales problemas, les he comentado que lo fundamental que se está abordando en las Américas es la crisis en la gobernanza del agua. Y cuando hablamos de crisis en la gobernanza del agua, estamos hablando de instituciones que ciertamente siguen siendo muy débiles en el esquema de gobierno que todos tenemos en nuestros países. La legislación es fraccionada y obsoleta, de alguna forma no está transversalizada entre sectores, lo cual podría ser un aspecto, una solución interesante. Las inversiones desde el punto de vista financiero, los mecanismos financieros disponibles son bastante limitados. El nivel de endeudamiento de los países para hacerle frente al desarrollo de obra hidráulica es muy limitado. Cada vez los países están tan endeudados que no pueden tomar nuevas inversiones. Es un hecho que los problemas del agua no pueden ser abordados únicamente por los gobiernos, tanto locales como centrales, y por lo tal yo siento que hay una desarticulada participación de la sociedad civil. Es necesario involucrar al sector privado, al sector académico, a la juventud sobre todo, y obviamente el gobierno es parte de todo esto, y es necesario realizar una gestión transparente con acceso a la información y la rendición de cuentas. Entonces, todos esos factores son fundamentales. Y si a eso nada más le sumamos un factor adicional, que es que el agua del futuro está en las fronteras que compartimos en nuestros países, especialmente los acuíferos fronterizos, y tenemos muy poco acuerdo binacional, trinacional, para el uso potencial de esos recursos, ciertamente toda esa gran capital hídrico que empezamos conversando con esa gran cantidad de agua, de tener casi la mitad del agua del mundo, pues se nos convierte en un problema porque o la tenemos muy contaminada o es difícil de acceder y ciertamente tenemos factores de demanda y externos como el clima que nos están de alguna forma poniendo unos grandes límites. Arturo, voy a parar acá para dar un espacio bastante grande para preguntas. Como les digo, la presentación tiene una gran cantidad de información adicional. Hay una parte que habla del derecho humano al agua, de cómo eso se ha ido implementando, cuestiones de ese tipo, que les podría servir a muchos de los participantes también como orientación. Entonces, como parte de la conferencia que les queda también y preguntas más allá de la presentación de hoy, por correo electrónico también nos podemos dar un apoyo a los muchachos. Perfecto. Max, muchísimas gracias por tus palabras. Sin lugar a dudas, un tema muy importante, el cual, como bien mencionaste durante tu presentación, es un factor no solamente que concierne a los gobiernos, sino también a las personas y al sector privado, con el cual se puede trabajar en conjunto para poder llegar a soluciones que puedan dar un efecto positivo en estas problemáticas. A continuación daremos paso a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Le recordamos a la audiencia que para poder participar activamente vía voz será necesario que cuenten con un micrófono en su computadora, con el cual una vez que ustedes puedan habilitar su micrófono, nosotros les daremos la palabra al momento en que ustedes den clic sobre el icono que tiene la mano dentro del panel de la conferencia.
También hemos recibido unas preguntas vía el sistema de chat que se encuentra también en el panel de las conferencias y con lo cual comenzaremos a hacer esta sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta la hace Manuel Emilio Leoncio, que dice: tenía entendido que la presentación de hoy iba a ser destinada a brindar asesoría correcta. Más bien, no, es la que sigue. Dice: en América, ¿qué tan usada es el agua para la producción de energías renovables? ¿Hay algún país pionero en este tema? Sí, en el caso de la producción de energía renovable, bueno, voy a presumir siendo costarricense, de que Costa Rica es un país más o menos 85%, 90, 85-90% renovable, sino un poco más, y básicamente creo que se puede, voy a usar la palabra presumir, de que este año, a pesar de que ha sido un año tan escaso en lluvias en las Américas, Costa Rica ha mantenido la producción renovable en un 100%, lo cual habla mucho de algo que es fundamental, y es que no solamente es la energía producida con agua, sino la hidroelectricidad, sino también la energía geotérmica, la energía eólica, que han hecho posible no utilizar los combustibles fósiles, lo cual es un gran ejemplo. Creo que países como Uruguay también están haciendo una tremenda inversión en el tema eólico, de manera tal de que creo que eso le está dando bastante independencia con respecto a los combustibles fósiles. Eh, y hay algunos otros países que también han venido trabajando en ese esquema. Lo fundamental de esto es ir liberando a los países, no solamente de los combustibles fósiles por el tema de la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático, sino también del aporte a través de la energía renovable de un mejor uso de los recursos económicos que en vez de destinarlos a comprar petróleo, se pueden utilizar en otros aspectos como innovación tecnológica, etcétera. Tuve la oportunidad, y les cuento ese ejemplo porque es el que más recientemente he vivido, de participar en una gira por el sistema que tiene Costa Rica de energías renovables, y realmente me impresiona no solamente esto que les acabo de comentar, sino el grado de avance tecnológico que tiene la empresa estatal que se llama Instituto Costarricense de Electricidad, eh, para ir innovando en energía eólica, y realmente es bastante, bastante impresionante. Están compartiendo sus experiencias con Bolivia. Sé que Uruguay, como les decía, está trabajando mucho también en lo que es ya la parte comercial de partes para energía eólica, lo cual se está transformando que la energía renovable en una gran oportunidad también en las Américas. Entonces, esto podría ser para Manuel Emilio una respuesta, y le puedo dar algunos datos y contactos si quisiera continuar explorando ese tema. Muchas gracias, señor Campos. Nuestra siguiente pregunta dice: usted habló sobre el porcentaje que América tiene como uno de los mayores receptores de agua en el planeta. Mi pregunta es: a pesar de esta distribución mundial, ¿cómo está concretada la distribución de agua dentro de América? ¿Hay algún país que sufra del abastecimiento de este recurso como lo es el caso de algunos países africanos? Sí, recuerden que nosotros tenemos muy bien definidas las zonas desérticas y semidesérticas en las Américas. Hay zonas con gran escasez hídrica, como es, por ejemplo, la parte norte de México y la parte sur de los Estados Unidos, que a través de mucho diseño de obra hidráulica ha sido, pues, de alguna forma solventado, y hay grandes ciudades y sistemas productivos e industriales desarrollados en esa frontera, mucho por el factor comercial que existe entre los dos países. Otra parte bastante interesante es por su problemática asociada a la escasez del agua es el noreste brasileño, la zona cercana a Fortaleza, por ahí, donde el gobierno de Brasil hace muchos años ha venido invirtiendo y llevando el agua de muchas zonas con excesos de agua hacia la parte noreste para reactivar muchos de esos territorios. También recordemos que la zona de frontera entre Perú y Chile es una zona desértica importante, donde se desarrolla mucho la minería y hay competencias importantes de uso por el agua, donde los países pues ciertamente tienen que manejar ese recurso con gran. O sea,
tenemos un gran capital hídrico en las Américas, tenemos casi la mitad del agua del mundo, pero la problemática que tenemos es su distribución. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta más que dice, ¿hay algún pronóstico que hable sobre las cifras futuras del calentamiento global, sus efectos y sus consecuencias en el acceso al agua en América? Soy de Sí, México y creo que es un tema muy importante aquí para poder prever qué acciones se pueden tomar. sí, esta pregunta te la respondo con esta lámina donde se habla de los impactos atribuibles al cambio climático. Esto lo puedes encontrar en el reporte, muy directo en el resumen ejecutivo para tomadores de decisiones del último informe del panel de expertos de cambio climático que es el IPCC, un contacto importante de una persona que hace gran cantidad de investigación en este tema, es la doctora Cecilia Conde en el INEC de México, es una persona formidable en estos temas, muy accesible también y creo que ellos podrían tener más datos de México. Sé que hay cosas específicas para México, pero esto es en el caso de disponibilidad del agua. Si me mandas un correo, te mando toda la información y las ligas para que puedas acceder a este reporte. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, ¿estos fenómenos como el que se da con el niño afectarán en un futuro la accesibilidad al agua, tomando en cuenta también los pronósticos que hay de futuros efectos del cambio climático? Sí, es definitivo. De hecho, uno de los trabajos más importantes que este panel de expertos ha venido haciendo con grandes centros de investigación es básicamente la modelación de los efectos del fenómeno en sí del niño y sus implicaciones en la disponibilidad hídrica del futuro. Como les decía, el fenómeno del niño es parte de lo que llamamos variabilidad climática y es un fenómeno natural del planeta que, si bien es cierto, se entiende por la física que tiene, que va a ser exacerbado, va a ser exacerbado más bien por un calentamiento global. Es un fenómeno que tiene relación con el balance energético de alguna forma en la interacción del océano con la atmósfera y el calentamiento global es un fenómeno que tiene que ver con el balance energético de la atmósfera en total. Entonces están de alguna forma físicamente acoplados, por lo tanto tiene que haber un efecto importante. Y obviamente que cuando hablamos del fenómeno del niño, y si no tengan échenle una mirada a los periódicos de los últimos 6 meses, por ejemplo, y vean ustedes cuántas noticias sobre sequía afectando a las Américas. En el caso de Colombia, hace poquito el presidente Santos estuvo abordando el tema con mucha determinación, diciendo, bueno, tenemos que buscar la forma de enfrentar esto. Es un desastre ya para Centroamérica, es un desastre ya sumamente sonado, especialmente para todo el Pacífico centroamericano. California es un ejemplo claro de cómo países aún siendo desarrollados pues están realmente muy afectados por este tipo de cosas, pero valga lo importante decir acá que mucho de esto va a pasar por cómo nosotros como seres humanos, cambiando un poco nuestros patrones de consumo, también podemos poner un poquito más de resiliencia en el tema. Y cuando saltamos a ideas para innovar en el tema de acceso a agua limpia, para el consumo humano o para producción de alimentos, ciertamente tenemos que tomar en cuenta este conocimiento. O sea, por más innovador que usted sea, por más tecnología que use, si realmente no entiende los grandes patrones que determinan el agua que va a estar disponible para poder enfrentarlo, ciertamente el negocio no nos va a salir, ¿verdad? Entonces ese es el conocimiento básico para hacer un emprendimiento sólido con visión de negocios. Muchas gracias. Damos unos cuantos segundos más para dar tiempo y ver si podemos recibir una pregunta más del público. Por lo pronto, señor Campos, tenemos solicitudes de Juan David Valencia y de Nidia López Rivera de si de favor nos pudiera compartir lo que es su presentación. Sí, claro, disculpa, no queda en el sistema, no queda, pero yo aquí con los amigos de YBT, Arturo, te la pongo, la presentación para que ellos la puedan acceder desde el portal de ustedes, si te parece. Sí, claro, muchísimas gracias. Ok, con gusto.
Aprovecho tal vez mientras plantean alguna otra pregunta, mencionar algo de otros grupos que hemos conversado que tenían que ver con las competencias de uso de otros sectores con respecto a la producción de alimentos, que me parece que tiene mucho que ver con el tema de uso suficiente del agua. Y es que recordemos que es el sector agrícola, a través de los sistemas de riego, el que usa el 70% del agua del mundo. Entonces aquí estamos hablando de un sector que básicamente es el principal consumidor de agua y que entra en competencia con otros sectores que van a demandar mucha agua, ya sea para producir energía o para extraer, en el caso de la minería, para producir también una cantidad de bienes necesarios para los seres humanos, etcétera. Y entonces eso es interesante. Un tema también que hemos conversado tiene que ver, por ejemplo, con la expansión de cultivos para producir biocombustibles, que también pone en competencia con los sectores de producción de alimentos. Entonces, el punto es este. Es importante que reconociendo que el agua, la agricultura ese es el sector que consume más agua, ciertamente es necesario innovar, especialmente en las Américas, en el uso eficiente de los sistemas de riego. Y es ahí donde yo les lanzo el gran desafío. A mí me parece que uno de los potenciales más grandes que existe en innovación en el sector hídrico va a pasar por el mejor aprovechamiento del agua para riego, de manera tal de que el agua pueda bajar su potencialidad de conflicto por las competencias de uso que se puedan dar. Entonces, se los dejo ahí para que lo piensen un poco. Muchas gracias, señor Campos. Tenemos una pregunta más de Emilio Carrillo que dice, ¿hay algún gobierno de América que esté fomentando al sector privado para dar ideas y actuar en temas como el agua y el cambio climático? Bueno, en el tema es muy amplia la pregunta, ¿no? Como hablábamos nosotros, la gobernanza del agua pasa por el tema de participación y cuando hablamos de la búsqueda de soluciones colectivas desde todo el nivel de la sociedad, estamos hablando del sector privado. Yo particularmente soy un claro convencido de que el sector privado debe participar en las soluciones. Y el sector privado no es un banco, no es una corporación. El sector privado es Max y Arturo Patiño juntos trabajando en una pequeña empresa a la par de una ONG local y la municipalidad. Y al final somos sector privado, estamos aportando parte de las soluciones. Entonces, son formas organizadas de la sociedad que nosotros llamamos sector privado y muchas veces los asociamos con grandes capitales, pero no necesariamente es así. Todos estos emprendimientos son parte muchas veces de un sector privado dinámico que plantea soluciones. Yo creo que todos los países, o casi todos los países, para no, digamos, abusar del término, están haciendo esfuerzos para tener mayor participación en la búsqueda de soluciones asociadas al agua y a cómo enfrentar el cambio climático con el sector privado. Y creo que no hay otra forma de enfrentarlo. Vean ustedes que las magnitudes de los desafíos que yo les estoy planteando y la interconectividad entre ellos requieren de la participación de todos. No hay un solo gobierno que pueda hacerle frente, ni el que tenga más plata en el mundo, a estos grandes desafíos. Muchas gracias, señor Campos. Tenemos una pregunta más que dice, los gobiernos de países americanos eh, ¿qué postura tienen respecto al cambio climático y los efectos que éste tiene en el acceso de recursos no solo como el agua, sino también a los ecosistemas que dependen de este recurso para subsistir? Sé que Brasil y otros países centroamericanos como ah, Honduras tienen gran dependencia del agua. Sí, vamos a ver. Creo que la próxima semana, ya cuando, a final de la próxima semana y principios de la siguiente, cuando se abra la COP de París, eh, se va a abrir como una gran caja de Pandora, ¿no? Donde van a surgir una gran cantidad de posturas. Creo que es la primera vez que vamos a llegar a una COP con tantos eh, elementos forzativos, dirían en el tema, en el lenguaje del cambio climático. Creo que es evidente ya que la ciencia ha hablado y pone cosas como la tabla que ustedes están viendo ahí, donde ustedes ven una cosa que se llama nivel de confianza
y cuánto contribuye al cambio climático. Esto es, cuando ustedes puedan acceder al reporte del IPCC, van a encontrar un capítulo solo donde se explica con un lujo de detalle cómo se llega a una conclusión científica con alto nivel de confianza y que se atribuye a una causa o a una causa, digamos, como lo es este calentamiento global. Entonces, yo creo que ya para los gobiernos, que son los que negocian de alguna forma este convenio, va a ser muy difícil no llegar a un acuerdo contundente en favor de la humanidad. Yo creo que ya este siglo XXI y estas COPs tienen que ser definitivamente presentar un resultado que la población mundial este, acepte. Y creo que aquí hay un determinante nuevo que no, que, que ya ha estado jugando, pero creo que llega a su clímax en este momento, y son las redes sociales. Es importante ver el tráfico tan alto y el nivel de conciencia tan grande que en la población mundial existe alrededor del tema del calentamiento global y la necesidad de posturas firmes por parte de los gobiernos. Y yo creo que esa va a ser la plataforma de la gran lucha que van a emprender las sociedades de las Américas y del mundo en favor de acuerdos determinantes. Entonces yo creo que por ahí ningún gobierno va a dejar de acusar ignorancia en lo que es la ciencia, porque este quinto reporte fue determinante en lo que establece, y yo creo que ya la sociedad expresada a través de las redes sociales es determinante en lo que exige, y entonces creo que los gobiernos tienen que responder a la humanidad de alguna forma en positivo. Y uno entiende que hay factores económicos, comerciales y todo, pero esos son los detalles que les corresponden a los negociadores ver del cómo. Creo que ya no hay un paso atrás en lo que es el cómo enfrentar este problema, porque si no, las consecuencias definitivamente son graves. Y vean ustedes en las noticias de los últimos días sobre el derretimiento en el Polo Sur, todo lo que sucede en los glaciares que les he comentado por aquí con esta lámina que pueden ver. Ciertamente no hay marcha atrás, hay cosas que ya hay que actuar, definitivamente, pero las acciones también vienen de parte de la sociedad, no planteando luchas de piedras y palos en las calles, sino de soluciones inteligentes. Y por eso es que a mí me parece que la iniciativa de YBT, de la OEA, etcétera, de los socios, es importante de promover este pensamiento joven e innovador alrededor de temas fundamentales que tienen que ver con todas esas macro cosas que les he descrito. Muchas gracias, señor Campos. Tenemos una pregunta más de Juan David Valencia que dice, ah, ¿cuál ha sido el mejor plan de contingencia que se ha empleado en ámbitos de investigación y tratamiento, diferente a las plantas de aguas residuales para combatir esa problemática de las aguas residuales en pueblos y ciudades, y garantizar así la minimización del impacto a nuestras cuencas hídricas? Bueno, yo les voy a mencionar, hay algunos ejemplos que son bastante sonados en literatura. Hay algunos países fuera de nuestro hemisferio, por ejemplo, un país como Israel, etcétera, que trabaja mucho el tema del reciclaje del agua. Eh, Básicamente es el aprovechamiento de las aguas residuales. Hay otros países, desde el punto de vista tecnología, etcétera, y hay otros países, algunos países centroamericanos, inclusive han hecho algunos acuerdos en el marco del sistema de integración centroamericano para trabajar los cánones por vertido, y esto ha permitido que muchos de los contaminadores a las cuencas entren digamos, meterlos en cintura, decimos, de manera tal de que puedan enfrentar altas penalidades por contaminación. En el caso de los marcos legales, la única preocupación que a mí siempre me salta es que a veces hacemos leyes muy lindas, pero la implementación es muy pobre. Por eso es que tenemos que hacer acompañar de nuestros marcos de legislación no solamente las formas de implementar esa legislación y las penas que se deben actuar, pero también plantear alternativas, porque uno tiene que entender que muchas veces son sistemas de producción de hace muchos años que fueron permitidos y que dan sustento a familias, pero yo creo que la tecnología y la innovación en este momento están a un grado
para hacerle frente a eso. Conozco algunos ejemplos muy lindos en Colombia también, donde han hecho grandes cambios en lo que es los sistemas de vertido de aguas mieles a las quebradas, ríos y cuencas para transformarlos en formatos de beneficiado de ciclo cerrado que dan un gran plus inclusive a la venta del café que producen por las grandes compañías. O sea que también eso es importante, que tiene que haber un estímulo del mercado para que esas buenas prácticas también se den. Es como una especie de aspiradora, ¿verdad? Que no solamente es tener la legislación y hacer la práctica, sino también este mercado reconozca esa innovación y esa buena causa, esa buena cosa que están haciendo. Entonces, el caso del café es un caso interesante. Yo creo que como países, no he podido ver un claro panorama, pero sí por sectores, hay algunos sectores que han hecho y han innovado bastante en el aprovechamiento de las aguas residuales en positivo, ¿no? Muchas gracias, señor Campos. Damos unos segundos más para poder recibir más preguntas. Por lo pronto, nos gustaría saber si es que usted tiene algún consejo para aquellos jóvenes emprendedores que buscan actuar sobre estas problemáticas que aquejan lo que es el recurso y el acceso al agua. Bueno, uno podría tal vez decir y sugerir muchas cosas, pero a mí lo que tal vez me agrada mucho es la orientación de este correcto en particular, porque aborda dos temas fundamentales en la seguridad de la población, en este caso, pues obviamente de las Américas, ¿no? Y sobre todo el uso eficiente del agua para procesos de agricultura. Eh, Creo que ese es un tema que porque el agua produce alimentos y los alimentos son para la gente, es un tema donde a veces se discute poco, pero se habla también mucho, y la literatura también lo dice, de que los procesos de riego para la agricultura extensiva son bastante ineficientes. Entonces, ciertamente yo creo que aquí a los jóvenes innovadores, emprendedores, se les abre una gran posibilidad, inclusive no de pequeños negocios, sino hasta de mega negocios, para a través de sus buenas ideas tratar de innovar y hacer que un sector que consume tanta agua y que va a entrar en competencias que pueden generar conflicto a futuro, podría transformarse. Estamos, creo que a través de este tema, invirtiendo por la paz, la buena relación y la coexistencia pacífica. Yo lo veo así. Muchas gracias por sus palabras, señor Campos. Al parecer no tenemos más preguntas, por lo cual creo yo que es momento de hacer cierre de la sesión de preguntas y respuestas y pasar a lo que es, bueno, la conclusión de esta presentación. Muchas gracias a nuestra audiencia por el haber participado. Muchas gracias al señor Campos por haber estado presente y habernos compartido sus conocimientos sobre este tema. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.